Brujo tips rápidos, prácticos y efectivos. Brujitos y brujitas que me acompañan en el Espejo de Maya, un espacio mágico para ti. Muchísimas gracias de verdad por estarle dando seguimiento y estar compartiendo la información que se sube a través de las diversas plataformas. Si ustedes en algún momento quieren conectar conmigo para hacer alguna cita, ya sea de tarot, ya sea de registros akáshicos, reiki, desarrollo espiritual, misa espiritual, etcétera, no se les olvide que la única manera para contactarme es vía WhatsApp. Tienes que mandarme un WhatsAppito al 52 449 552 3347. Para el extranjero tienen que poner primero más 52 449 552 3347. Y para el interior de la República Mexicana solamente agrégame al WhatsApp 449 552 3347. No respondo llamadas telefónicas, únicamente para sacar cita es mediante el WhatsApp a los números que les acabo de compartir. Me pueden encontrar en diversas redes sociales. En todas me encuentras como El Espejo de Maya, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Spotify. ¿Sale? Una vez dicho esto, vámonos a lo que nos truje, chancha. Vamos a platicar un poquito. Acuérdense que yo voy compartiendo los temas según las inquietudes que ustedes tienen, ¿va? Hoy vamos a platicar un poquito de qué se hace después de que ya tenemos nuestra bóveda espiritual. Ya tengo mi bóveda espiritual. ¿Y ahora qué sigue? Es lo que comúnmente me preguntan. Primero vámonos por partes. Una bóveda espiritual no se le fundamenta nada más porque sí a quien desea bóveda espiritual. Regularmente va sugerida o recomendada a través de una consulta espiritual, también a través de IFA cuando hay algo que no se puede resolver, o a través de Paloma Yombe, o a través de la Ocha, etcétera, que dice, ¿sabes qué? Pues es que aquí como que es una onda espiritista, no tanto de nosotros, pues vamos a hacerte una misa de investigación espiritual, o hay que ver si es favorable montarte tu bóveda espiritual, etcétera. ¿Sale? ¿Esto por qué? Porque no se nos olvide que la bóveda espiritual de alguna manera es un portal. Pero bueno, ya cuando se nos bajó nuestro cuadro espiritual, que ya sabemos quiénes son las luces que nos asisten, que nos administran, es muy importante tener nuestra bóveda espiritual y dar el tiempo necesario, el tiempo suficiente a que la energía de estos espíritus se asiente en nuestra bóveda espiritual, en nosotros mismos como materia, porque al final del día debe haber una empatía, vamos a decirlo así, o una costumbre entre nuestro cuerpo material y nuestros espíritus, ¿sale? Lo que nos administra. Entonces hay que dejar que se asiente. Por eso en muchas ocasiones cuando se nos monta una bóveda espiritual, sí se nos sugiere que se deje así en la posición que el espiritista que fue a montarles su bóveda les recomiende, que se deje así por lo menos 9 días, que se haga oración frente a la bóveda espiritual en esos 9 días, platicar con tus espíritus una vez que ya tienes el nombre de quienes te asisten, qué cortes son, etcétera, etcétera. Esto es bien importante para dejar que ellos se vayan también adaptando de alguna manera a nosotros, o más bien nosotros a ellos, porque al final del día a ellos los traemos desde los pactos de nacimiento y demás, ¿no? Pero es importante que nosotros nos vayamos adaptando a la energía de estos espíritus. Mucha gente cree que al momento de que ya les montamos su bóveda espiritual, ya van a poder hacer lo que quieran con ella. En el espiritismo, al igual que en muchas otras carreras, profesiones, religiones, etcétera, todo lleva un paso a paso, un pasito a la vez. Yo les pido mucho que no se desesperen, que vayan primero conociendo su cuadro espiritual. ¿Cómo lo van a conocer? Siéntense al pie de la bóveda,
fúmense un puro. Si tienen algún espíritu que le gusta tomar algo, bueno, ofrézcanle una copita, pónganla por ahí en algún ladito, en un altarcito, etcétera. Platiquen con ellos, hagan oración, hagan meditación frente a su bóveda para que empiecen a canalizar y a familiarizarse con la energía, con los olores, con la presencia de cada uno de sus espíritus del cuadro espiritual. Eso es lo primero que hay que hacer, porque hay personas que dicen, ya tengo mi bóveda espiritual, ya voy a empezar a ponerla en ataque, ya voy a empezar a ponerla en defensa, ya voy a empezar a ponerla para fregarme a no sé quién. Recordemos que el espiritismo es de luz. Sí se pueden hacer ciertas cosas con la bóveda espiritual o con los espíritus, para defensa, incluso para ataques, si estamos viendo que nos están fregando la vida, por decirlo de alguna manera, pero todo lleva un paso a la vez, todo es un paso a paso, ¿sale? Entonces, una vez que ya tengo mi bóveda espiritual bien fundamentada, que ya me bajaron mi cuadro espiritual, lo que sigue es adaptarme a la energía de estos espíritus. Hay muchas personas que se asustan o que se sacan de onda cuando en los vasos de la bóveda espiritual empiezan a ver burbujitas, como si fuera agua con gas, como si fuera agua mineral, una cosa así. Los vasos tienden a llenarse de burbujitas, no siempre están así, pero a veces sí hay una que otra burbujita por ahí pegado, a veces hay más. No se asusten. Esto es muy común en una bóveda espiritual porque es la energía de tus espíritus despierta, activa, en movimiento. Cuando ustedes vean que hay burbujas, estas burbujitas que van pegaditas al vaso, por decirlo de alguna forma, cuando vean ustedes estas burbujitas, siéntense, probablemente sus espíritus necesitan atención, necesitan que se pongan a platicar con ellos, que les hagan una oración. Tienen que conocer su cuadro espiritual, porque regularmente las personas o algunos espiritistas dicen que en una bóveda espiritual solo debe haber flores blancas, y esto no es así. Yo a las personas a las que yo les he consagrado bóveda espiritual y a las que les he montado o a las que les he dado una misa espiritual o les estoy dando su desarrollo espiritual, les digo que no todos los espíritus son iguales, porque los espíritus son en muerte o en espíritu como han sido en vida o como fueron en vida. Entonces no a todos les gustan las flores blancas. Les voy a poner un ejemplo. Hubo una vez una persona que me decía, es que mi bóveda se pone turbia. A eso vamos a ir paso a paso. Entonces le dije, ¿sabes qué? Cámbiale las flores, quítale las flores blancas y ponle hierbas, porque esta persona traía una bruja, una energía que no es propiamente de flores, sino más bien de hierbas. Le dije, ponle de vez en cuando hierbitas, y dejó de suceder esto en su bóveda, ¿ok? Entonces hay que conocer primero el cuadro espiritual. Pero regresando a las burbujitas, cuando vean así, siéntense, platiquen con ellos, necesitan atención, y no es otra cosa más que el cuadro espiritual activo, la energía de sus espíritus. Ellos están en movimiento, hay que darles una atención. Ahora, si ustedes ven el agua turbia, cafezosa, oscura, muy probablemente sea por todo lo que su cuadro espiritual está limpiando, ¿ok? Desde la salud de ustedes mismos, la salud de las personas que viven en esa casa, porque al final del día está en su casa, algo que absorbió de alguna energía negativa que anduviera por ahí colada, o de alguna persona que los fue a visitar a ustedes, a su casa, algo por ahí que no era tan limpio, tan puro. Bueno, pues la bóveda lo absorbe. Precisamente esa es su función, filtrar este tipo de energías. Luego hay algunas otras personas que se les hace como una especie de nata, una capita viscosa en su bóveda. Esto habla mucho de la intranquilidad de la cabeza de la persona o de los dueños de la bóveda o de alguien que vive en esa casa. Habla de conflictos emocionales internos, por ejemplo,
de que hay algo que no queremos ver, es como una capa, como un velito que tenemos todavía nosotros. Entonces hay que ir aprendiendo poco a poco a conocer el cuadro espiritual que tenemos, en qué nos ayuda cada uno. Ahora, cuando nosotros venimos del trabajo, que es que venimos cansados, que tal vez venimos malhumorados, etcétera, es bueno, es favorable llegar, limpiarnos, despojarnos, sacudirnos, como ustedes le digan, en la bóveda espiritual, y cambiar los vasos con agua después. Los días que yo recomiendo para atención de la bóveda espiritual, de preferencia son los viernes. Es muy bueno rezarles un rosario a las 6 de la tarde o ponerse a orar a las 6 de la tarde en su bóveda espiritual. ¿Qué otra cosa les puedo dar como tip? Ya les hablé de las flores, hay algunos que prefieren flores rojas, y como no solamente tenemos un espíritu, sino tenemos un cuadro espiritual, un cordón espiritual, es decir, son varios, pues hay que ir como complaciendo a todos, ¿no? En una misa espiritual les van a especificar si hay alguna energía en particular que no quiera estar como tal en la bóveda espiritual, que vaya tal vez en el patio o al frente de la casa o en otra repisita, pero esto se conoce y se sabe únicamente a través de una misa espiritual. Entonces, si tú recién acabas de recibir tu bóveda espiritual, no corras, vete paso a paso, porque la bóveda espiritual es un golpe de energía cuando llega a tu casa, que sí puede haber movimientos que en apariencia no sean favorables. ¿Ok? Que en apariencia no sean favorables, que pueda haber cierta tristeza, que pueda haber separación de alguna persona, de alguna relación, etcétera, pero son cosas que ya estaban de alguna manera por ahí, prácticamente por detonar, vamos a decirlo de alguna manera, y esto llegó solamente como a darle un empujón. Mucho tiene que ver los sentimientos, los pensamientos, la forma en que vibra la persona a la que se le montó la bóveda espiritual, para que haya ciertos resultados o ciertas acciones por parte de nosotros, pues obviamente al momento de montar la bóveda espiritual. Si tú eres una persona que ya está en una situación de pareja complicada, puede ser que cuando recibas tu bóveda espiritual, bueno, pues tomes la decisión y digas, ¿sabes qué? Ya me siento fortalecido, ya me siento fortalecida, voy a soltar esta relación. Si puede ser que vivas en casa de tus suegros y que cuando tengas tu bóveda espiritual digas, ¿sabes qué? Definitivamente me siento con la necesidad de mudarme, de irme a un espacio propio. Los mismos espíritus te van a dar el empujón para que estas cosas vayan sucediendo. Todo es paso a paso, tengan paciencia, no quieran correr antes de caminar, déjense guiar por la persona que les montó su bóveda espiritual. Es importante que cuando ustedes les vayan a montar su bóveda espiritual o les hagan su misa espiritual, sea una persona que les dé una continuidad por lo menos 6 meses, por lo menos. Ya si es una persona seria y demás, pues ya va a ir dándoles tips y les va a ir enseñando cómo trabajar con su bóveda espiritual paso a paso, porque en muchas ocasiones me encuentro con personas que les montaron su bóveda espiritual, que les hicieron su misa espiritual y jamás volvieron a saber de la persona. Entonces el cuadro espiritual se va renovando, se va fortaleciendo, va teniendo cambios. Por esto es importante no quedarse solamente con una misa espiritual de investigación, sino hay que hacer en algún momento una rectificación. Se recomienda después de una rectificación una misa espiritual por lo menos, yo me atrevería a decir por lo menos una vez al año, para saber si alguien más, si alguna otra energía se agregó a tu cuadro espiritual. Sobre todo si tú eres alguien que tiene camino para desarrollar el espiritismo, para ser espiritista, porque aunque tú tengas bóveda espiritual, no todos van para espiritista, y ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Si tú ya traes camino espiritual, si tú ya traes tus ciertos dones, sí es importante que vayas teniendo constantemente una investigación espiritual para saber cómo va yendo tu evolución, tu desenvolvimiento. Yo lo que quiero es que seamos completamente lógicos y objetivos.
Un cirujano no se puede operar solo. Aunque tú seas espiritista, aunque yo sea espiritista, en algún momento de la vida necesitamos el consejo de otro espiritista para que nos ayude a ver lo que nosotros no estamos viendo, porque al final del día nosotros estamos muy acostumbrados a nuestro cuadro espiritual, a trabajar con nuestro cuadro espiritual, y puede haber cosas de las cuales no nos estemos dando cuenta. Entonces es importante acudir, por ejemplo, con un santero, con un babalao, con un palero, con otro espiritista, por una consulta, por una recomendación, hacer las obras que ellos nos dicen para tener una evolución y una estabilidad también espiritualmente hablando. Como todo en la vida, hay cosas que todos podemos hacer. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? A lo mejor todos, en algún momento de la vida tenemos la capacidad de freír un huevito. Vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? En algún momento de la vida todos tenemos la capacidad de freír un huevo, pero habrá quien le quede muy rico y otros que digas, no, pues de plano, aunque sea un huevo y lo frías, no te salió, se te quemó, etcétera. ¿A qué me refiero con esto? Que al final del día, aunque todos tengamos una capacidad, porque todos tenemos dones, todos tenemos luces, no todos tenemos la facultad de desarrollar el espiritismo. Aunque tengas bóveda espiritual, habrá algunos que tienen bóveda espiritual, que conocen su cuadro espiritual y es solamente para ellos y es para ayuda para ellos. Habrá otros que tengan su cuadro espiritual y tengan dictado y tengan determinado trabajar el espiritismo. Y aun cuando llegues a ser espiritista, aun cuando digas, ¿sabes qué? Yo sí voy por el espiritismo, no todos los espiritistas somos iguales. Algunos son materia universal, pueden bajar varios espíritus. Otros espiritistas, como en mi caso, yo rara vez bajo un espíritu de otra persona o un familiar de alguna persona. Casi siempre bajan los espíritus que son de mi cuadro espiritual, ¿ok? Mi cuadro espiritual es quien me dice, ¿sabes qué? Esta persona trae un espíritu que va con él, que es así, 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 así. Pero hay otros que tienen la facilidad de bajar a los familiares difuntos. Hay otros espiritistas que no bajan o no montan muerto nunca en la vida, pero que trabajan mucho a través del tarot. Yo soy tarotista, pero es porque un espíritu mío trabaja con el tarot. Habrá otros espiritistas que ni lean cartas, ni lean el tabaco, sino que a través de sus manos, a través de masajes, a través de Reiki, etcétera, desarrollen su cuadro espiritual y esa sea la manera en que ponen en función o activan su cuadro espiritual. Habrá otros que lo hacen a través de su labor diaria, los que son comerciantes, los que son médicos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ustedes ya tengan su cuadro espiritual conocido, que ya se le haya dado posición en la bóveda, es decir, que ya sepan en qué vasito va representado cada espíritu o cada corte del cuadro espiritual, bueno, pues lo que sigue es empezar a atenderlos, hacer oración, conocerlos, hablar con ellos como si hablaras con tus mejores amigos, incluso más que si fueran tus mejores amigos, porque en eso se convierten, de verdad, se los digo por experiencia, en los mejores amigos, en la mejor familia, en los que van y están siempre ahí. Platiquen con ellos como si hablaran con cualquier persona. Ay, que voy a lavar los platos, ay, que me voy a poner a hacer esto, etcétera, etcétera. Tengan paciencia, porque no es que los espíritus no estén preparados para ustedes, es al revés. Nosotros no estamos preparados para ellos y hay que tener paciencia para poder ir recibiendo las descargas de energía, vamos a decirlo de alguna manera, del cuadro espiritual, porque tenemos un cuadro espiritual que puede ser muy diferente. Por ejemplo, puede haber personas que traigan una monja y al mismo tiempo traigan una bruja. Entonces es un choque cultural, es un choque de energía, es un choque de espiritualidad en una misma persona. ¿Me explico? Entonces, si tú te apresuras a hacer trabajos en tu bóveda espiritual porque te crees muy fregón, muy fregona,
etcétera, etcétera, y no tienes una preparación previa, puedes abrir portales de energía que no son propiamente de luz, lo que se conoce como espíritus burlones, espíritus obsesores que se obsesionan contigo, opresores, etcétera. Una vez que se te fundamenta una bóveda espiritual, se te hace una misa y tú, eres una persona que no está estable emocionalmente. Al recibir este tipo de energía o cualquier otro fundamento religioso o espiritual, obviamente va a haber un movimiento de energía en ti. Y si tú no estás preparado para enfrentar ciertas cosas desde tu plano terrenal, si no eres una materia limpia y lista, puedes tener problemas emocionales que pueden ser fuertes porque estás recibiendo energía de tu cuadro espiritual y hay personas que empiezan con tristezas, con depresiones. Entonces, si esto se llega a detectar, es importante avisarle al espiritista que te montó tu bóveda espiritual, independientemente de lo que te diga Ifá, independientemente de lo que te diga la Ocha. Contacta al espiritista que te montó la bóveda para que te alinee energéticamente lo que hoy se conoce. Vamos a hablarlo en un término que conozca todo mundo. Que te alinee tus chakras, pues, que alinee tu astralidad, que alinee tu energía. Porque Ifá es una cosa y espiritismo es otra. Ifá no trabaja espiritismo. Alguien de la Ocha sí puede trabajar el espiritismo separado. ¿Cómo? Si tú eres espiritista y ya tienes consagrado santo, eres santero, santera, esta onda espiritual, esta onda que trae esta persona que a lo mejor está mal, no se la vas a arreglar con la Ocha, porque eso es espiritismo, zapatero a tus zapatos. Si tú vas a hacer obras con tus santos, entonces consulta con Caracol y resuelve con tus orillas. Si esto es espiritual, consulta con espiritismo y resuelve con los espíritus, con la parte espiritual, porque de repente me ha tocado escuchar, y lo digo con todo respeto para los mayores, que hay babalaos que dicen, no, yo te voy a hacer una obra espiritual, pero con Ifá, ok. Yo no me voy a meter en eso, no voy a discutir, no voy a entrar en polémica, pero creo que hay que separar las cosas. Entonces, si tú detectas que estás triste, que incluso tienes pensamientos negativos que puedan atentar contra tu bienestar, etcétera, comunícaselo, hácelo saber a la persona que te montó tu bóveda espiritual. Esto no es de Ifá, esto no es de la Ocha. Y ya esta persona deberá saber qué meditación ponerte, por ejemplo, con qué limpia acomodarte, qué hierbas utilizar, qué baños espirituales recomendarte para volver a elevar tu energía y cambiar esa astralidad, vamos a decirlo de alguna manera, porque puede ser que tú seas una materia que no esté lo suficientemente pura y traigas por ahí una energía de dominación o de espíritu opresor que en algún momento se haya detonado, se haya hecho más presente después de tu bóveda espiritual. Pero si tú no lo comunicas, si tú no hablas, si tú no dices nada, ¿qué sucede? Que incluso puedes poner en mal al espiritista o puede ser malinterpretado lo que se hizo a través del espiritismo. Si vas con otra persona y te van a decir es que te hicieron mal las cosas, pero tú ¿cómo estás? O sea, tú como materia, ¿cómo estabas desde antes que te montaran tu bóveda espiritual y que te hicieran tu misa de investigación? ¿Por qué proceso estabas pasando? Entonces es bien importante por eso mantener la comunicación con el espiritista que te hizo ese fundamento, que te puso tu bóveda, que te hizo tu investigación espiritual. Ahora bien, yo siempre les recomiendo que utilicen una libreta que es para las misas espirituales. Desde el momento de la monta de tu bóveda espiritual, la investigación que se te hizo a ti, tú la debes tener y la persona que te montó tu bóveda espiritual eventualmente debería tener a través de ti, bueno, que le mandes las capturas de pantalla o que le mandes fotografías para que ella también tenga un archivo y sepa
qué hacer en caso de alguna situación de esta magnitud que les estoy hablando, que entren en alguna crisis, en alguna depresión, que quieras atentar contra ti mismo, etcétera, etcétera. Pero si tú no se lo comunicas, si tú no hablas con el espiritista y te vas y hablas con otro tipo de jerarquía religiosa, pues entonces el espiritista no va a tener ni idea de lo que te está pasando, ¿ok? Entonces es importante hacer obras espirituales, zapatero a su zapato. Ahora bien, esta libreta de la cual yo les comento, ustedes la van a utilizar como una especie de diario espiritual. Cada vez que se sienten a hablar en su bóveda espiritual, con su cuadro espiritual, todas las sensaciones que ustedes vayan teniendo, lo que les llegue a la cabeza, que se les erizó la piel, que escucharon un zumbido, que vieron algo pasar alrededor de ustedes, anótenlo. Eso es importante anotarlo, porque de esta manera ustedes se van a ir dando cuenta de cómo van conociendo, cómo van reconociendo a su cuadro espiritual. Entonces, en conclusión, cuando les monten su bóveda espiritual y les bajen su cuadro espiritual, lo primero que tienen que tener es paciencia, dedicación, estudio, humildad para poder aceptar la guía de la persona que les montó su bóveda espiritual. Les digo, un buen espiritista o un buen guía espiritual, un buen maestro espiritual, sí debe estar con ustedes por lo menos 6 meses después de que se les montó su bóveda espiritual, para que ustedes agarren la onda, en pocas palabras, para que vayan teniendo el desenvolvimiento con sus espíritus. Ahora, si ustedes son espiritistas, o van a desarrollarse en el espiritismo o van a trabajar con la energía espiritual en cualquier corriente, que son temazcaleros, que son masajistas, que son reikistas, que hacen limpias, etcétera, 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 brujos, lo que sea, déjense guiar por su maestro espiritual o por su maestra espiritual para que ustedes tengan un correcto desenvolvimiento. Ahora bien, debe existir un respeto por parte de este maestro espiritual o maestra espiritual del cuadro espiritual de ustedes. ¿Por qué? Porque tu maestro o tu maestra te va a guiar, te va a enseñar, ¿sabes qué? Mira, yo lo hago así, protejo de esta manera, bla, 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 pero no es a Wilson, o sea, no es imposición. Si tu maestro espiritual te dice, yo protejo con sal, hierbas, cascarilla, y tú dices, yo protejo con palo santo, y nada más, adelante, porque al final del día es tu cuadro espiritual. Tu maestro espiritual lo único que te va a enseñar es que antes de cualquier trabajo hay que pedir un permiso, hay que protegerse, hay que invocar a tus espíritus, hay que saber con qué espíritu vas a trabajar. Esto ya lo he tocado en algunos otros videos. Por ejemplo, si traes chamanes, sanadores, etcétera, y te vienen a pedir, ¿qué te voy a decir? Vienen a que les hagas un trabajo. Fíjate, son chamanes, son sanadores, se dedican única y exclusivamente a la sanación, ese cuadro espiritual tuyo. Y vienen y te piden un trabajo por poner un ejemplo burdo, de un amarre, vamos a decirlo así. ¿Tú crees que un chamán va a hacer un trabajo de amarre? Si te está diciendo es tu sanador, es para sanar, para ayudar. En cambio, si tienes una bruja en tu cuadro espiritual, pues que se dedica como tal a la brujería de todo tipo, ¿a qué espíritu le vas a pedir la asistencia? ¿Con qué espíritu vas a trabajar ese trabajo? Vaya la redundancia, la rebusnancia, dirían ahí. ¿Con qué espíritu lo vas a trabajar? ¿Con los chamanes o con la bruja? Es usar la lógica, ¿me explico? Es utilizar la lógica. En cambio, si vienen a pedirte una limpia para sanación de una persona y tú traes un profesor también en tu cuadro espiritual y traes los chamanes, ¿a quién le vas a pedir ayuda? ¿Al profesor o a los chamanes? ¿Con quién vas a ayudar a esa persona? Es así de sencillo. Entonces no es tan complicado de entender, pero sí es de tener conciencia, sí es de respeto,
el espiritismo no es un juego, podría parecer como que lo más light, por decirlo así, de lo que es la religión, pero de verdad es fuerte porque hay espiritismo de luz y hay espiritismo de oscuridad. A través del espíritu, a través de los espíritus, puedes dañar también a una persona. Entonces debemos tener mucho cuidado de con qué energías o con qué espíritus estamos trabajando. Hay espíritus que son de alguna manera universales, como por ejemplo Santa Marta Dominadora, como por ejemplo el Anima Sola. Estos espíritus, en mi perspectiva, yo respeto lo que los otros digan, no soy dueña de la verdad absoluta. Estos espíritus que sirven para todo, que son llamados espíritus universales, que todo mundo los podemos invocar, desde mi perspectiva no deben de ir en una bóveda espiritual, ¿ok? Estos espíritus no deben de ir en una bóveda espiritual. Si tú vas a trabajar con estos espíritus, yo te recomiendo que, aunque sea por un ladito de la bóveda espiritual, bueno, pues tú tengas un altar, que eso es otra cosa, ¿va? Que tengas tu altar, y si tú vas a trabajar con estas energías, adelante. No lo recomiendo porque ellas vibran, estas energías vibran en una dualidad y hay que tener mucho conocimiento, mucho cuidado de cómo las trabajamos porque son energías de una astralidad difícil y diferente, y tarde o temprano piden algo a cambio, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que trabajamos. Eso es lo que yo quería platicar un poquito con ustedes. Vamos a ir más adelante viendo un poquito más de temas, pero esto es lo que sucede una vez que montamos nuestra bóveda espiritual. Tenemos la investigación espiritual. ¿Qué sigue? No, lo que sigue es seguir esperando, en pocas palabras, tener paciencia, ir desarrollándonos poco a poco a través de las misas de desarrollo espiritual, si nosotros tenemos camino para espiritista, o simple y sencillamente enseñarnos a trabajar nuestra bóveda espiritual de manera personal con los espíritus que nos guardan y nos asisten para nuestra propia evolución, para la protección de nuestra casa, de nosotros, para despojarnos, y no necesariamente para trabajarlo al servicio de los demás, ¿ok? Una vez dicho esto, los invito a que me sigan a través de mis diversas redes sociales. Recuerda que me puedes encontrar en Spotify, en TikTok, aquí en YouTube, en Instagram, en Facebook, y a mi WhatsApp más 52 449 552 3347 y 449 552 3347 para el interior de la República. Luz y progreso para ti, luz y progreso para todo lo que te administra. Yo soy Maya. Este es el Espejo de Maya, un espacio mágico para ti. Hasta la próxima.